Una huérfana embarazada, impulsada por la desesperación, regresó a la aldea olvidada de Dios, a la destartalada casita, y rompió en llanto. Y cuando fue a la tumba de su madre para pedir ayuda, escuchó una voz que la hizo quedarse helada. Queridos amigos del canal, mientras se sumergen en la historia, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchan. No olviden darle me gusta al video si disfrutan del cuento, compartir sus impresiones y suscribirse al canal. Feliz escucha. Sin padre. La palabra cayó como una piedra lanzada por una mano experta. Evelina se quedó congelada frente a la puerta de la escuela, sus dedos se pusieron blancos al apretar las correas de su mochila. Inés Dorado, la chica más popular de sexto grado, observaba la reacción de su víctima con una sonrisa triunfante. Su flamante celular con tapa brillaba en su mano como una insignia de superioridad. ¿Nada que decir? Porque es verdad, se burló Inés, sacudiendo su espesa melena castaña. Todos los demás tienen papá, y tú, solo un fantasma. Evelina alzó la mirada lentamente. Mejor tener un fantasma por padre que uno que llega borracho a casa y grita tan fuerte que lo escucha toda la aldea, dijo, en voz baja pero clara. El rostro de Inés se encendió de furia. Todos sabían de las borracheras de su padre, era el jefe del servicio forestal local. Tú vas a... balbuceó Inés, furiosa. Te vas a arrepentir. Soltó al fin, girándose sobre sus talones y apurándose hacia su madre, que la esperaba en su flamante Volkswagen nuevo. Evelina suspiró y emprendió el camino a casa. El sol de octubre colgaba sobre piedra blanca como una mancha pálida, apenas calentando la tierra. León, el perro, que dormitaba en la entrada de la casa, saltó alegremente al ver llegar a su dueña, ladrando con entusiasmo. Tranquilo, guerrero, le dijo, revolviendo el espeso pelaje de su cuello. ¿Qué dirá la abuela si vuelves a asustar a sus gallinas? La puerta se abrió de golpe, revelando la figura robusta de Carmen, vestida con un colorido delantal. Persiguiendo sombras otra vez, este bribón murmuró, aunque sus ojos dejaban ver el cariño que le tenía al peludo guardián. ¿Y tú, libélula? ¿Por qué esa cara larga? ¿Pasó algo en la escuela? Nada especial, murmuró Evelina, entrando en el recibidor y respirando los aromas familiares, pan recién horneado, leche tibia y un toque de humo del horno ruso que la abuela encendía los días fríos. Mentirosa, y ni te sonrojas, dijo la anciana sin malicia. Tu mamá igual te ve el alma. Quítate los zapatos y lávate las sopas en fría. Evelina se quitó las zapatillas gastadas, no tan a la moda como las de Inés, pero mucho más cómodas, y se dirigió a la cocina, una ampliación que se le había hecho a la casa de troncos a finales de los 90. El espacio era una mezcla acogedora de épocas, una estantería de madera con platos pintados al lado de una moderna cocina a gas, y las ollas de barro de la abuela compartían espacio con el microondas, el orgullo de la familia, comprado apenas el invierno pasado. ¿Mamá todavía no ha vuelto?, preguntó Evelina, salpicándose la cara con agua fría. Se está retrasando. Fin de trimestre. Informes, respondió la abuela mientras colocaba un humeante plato de sopa sobre la mesa. Llamó desde el hospital, dijo que no la esperáramos. Apenas recientemente habían instalado una línea fija, una de las pocas en la aldea. Por si alguna vez necesitamos pedir ayuda médica, había explicado mamá. Pero Evelina conocía la verdadera razón. La úlcera estomacal de Dolores se estaba volviendo cada vez más frecuente. Se oyó un portazo. Pasos rápidos se acercaron. Hablando del diablo, sonrió la abuela. Dolores entró, quitándose el abrigo de otoño mientras caminaba. Menuda, con una trenza rubia oscura enrollada como una corona sobre su cabeza, parecía más joven de sus 42 años. Solo las sombras bajo sus ojos y las finas arrugas en las comisuras de sus labios delataban su edad y su cansancio. Mis amores, dijo con calidez, besando a su hija en la coronilla. ¿Cómo estuvo el día? Bien, murmuró Evelina, enterrando la cara en su plato. Dolores se detuvo, estudiando detenidamente el rostro de su hija. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Nada, respondió Evelina un poco demasiado rápido. Su madre negó con la cabeza. ¿Sabes qué puedo decir cuando ocultas algo? ¿Recuerdas mi pequeño Don? Evelina levantó la mirada. Las palabras de Inés resonaron de nuevo con fuerza en su mente. Inés Dorado me llamó sin padre hoy, soltó de pronto, y estaba presumiendo su celular nuevo. Así que, le dije que su papá es un borracho. Dolores suspiró profundamente e intercambió una mirada con Carmen.
Los dorados siempre han sido unos engreídos, rezongó la abuela, dejando caer con fuerza una olla de hierro colado llena de papas sobre la mesa. En los tiempos del socialismo, cuando Arcadio Dorado se coló en la alcaldía, ya andaba con la nariz en alto. Y cuando consiguió el cargo en el servicio forestal, se creyó de sangre azul. Mamá, ahora no, dijo Dolores suavemente, volviéndose hacia su hija. ¿Y qué pasó después? Nada. Ella me insultó, yo le respondí, dijo que me arrepentiría y se fue con su mamá en su coche nuevo, dijo Evelina encogiéndose de hombros, intentando sonar indiferente. Escúchame, dijo Dolores, tomando la mano de su hija. Lo que dijiste sobre el padre de Inés estuvo muy bajo. No importa lo que alguien te diga, no te rebajes a la crueldad. ¿Entiendes? Evelina frunció el ceño. ¿Pero por qué ella puede decir esas cosas sobre mí? Tampoco debería hacerlo, respondió su madre con firmeza. Pero eso no significa que tengas que seguir su ejemplo. Recuerda, la persona más fuerte es la que se eleva por encima de la venganza mezquina. La niña guardó silencio, removiendo su sopa con la cuchara. Mamá, ¿por qué nunca hablas de mi papá? ¿De verdad nos dejó? El silencio cayó sobre la cocina. Come primero, Dolores, intervino Carmen, colocando un plato frente a su hija. Todo se está enfriando. Sebastián no nos abandonó, dijo finalmente Dolores, mirando hacia algún punto por encima de la cabeza de Evelina. Simplemente, así se dieron las cosas. Se fue antes de que nacieras. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no llama ni escribe? Tiene su propia vida, respondió Dolores, con un leve temblor en la voz. Es ingeniero de procesos. Un joven especialista prometedor. Probablemente ya tenga una familia. ¿Tienes una foto de él? Aunque sea una. Dolores miró a su madre con expresión de impotencia. No trae nada bueno remover el pasado, dijo Carmen con brusquedad. Toma, mejor prueba mis pastelitos. Receta de la abuela, que en paz descanse. Y los pastelitos eran excelentes, dorados, esponjosos, con una corteza perfectamente crujiente. Evelina sabía que su abuela siempre recurría a la comida cuando quería cambiar de tema. Después de la cena, siguieron con su tradición y se reunieron en la sala. Bajo la pantalla de lámpara antigua con flecos, las paredes mostraban toda una galería de la historia familiar de los Paz. Estaba el bisabuelo con su uniforme militar, veterano de la guerra civil. El abuelo como joven oficial con medallas en el pecho. La abuela con su severo traje de bibliotecaria. Mamá en su graduación. Pero ni una sola fotografía de su padre. Abuela, cuéntame sobre el abuelo, pidió Evelina, acurrucándose en el profundo sillón. Los ojos de Carmen se suavizaron. Mi Simón, que en paz descanse, era un hombre de manos de oro, comenzó con calidez. Esta casa la construyó él mismo. Claro que siguió un diseño estándar, pero le puso alma. En los años 70, nuestra cooperativa era famosa en toda la provincia. El presidente nos consiguió una buena partida de madera. Mi Simón reunió una cuadrilla y la levantaron en un solo verano. Créelo o no, 60 personas vinieron a la fiesta de inauguración. Evelina escuchaba la historia de siempre, imaginando a hombres fuertes levantando paredes de troncos, el sonido de las hachas resonando, el aroma de las virutas de madera fresca. Y esta biblioteca la construyó como regalo para mí, continuó la abuela, contemplando con cariño los estantes. Solía decir, Carmen, los libros son alimento para el alma y merecen un lugar de honor. Nunca he tirado ni uno solo, aunque algunos ya estén pasados de moda. Dolores, sentada junto a la ventana con su tejido, soltó de pronto un leve suspiro y se llevó la mano al estómago. ¿Mamá?, preguntó Evelina, alarmada. No es nada, solo un pinchazo, sonrió Dolores, pero su sonrisa era tensa y forzada. Ha sido un día largo. Creo que me iré a acostar temprano. Cuando salió de la sala, la abuela negó con la cabeza. Todas ustedes son iguales, las mujeres Paz. Orgullosas hasta la terquedad. Tu padre también era así, fuego y furia. Por eso Dolores lo amaba. ¿Por qué nunca hablas de él?, preguntó Evelina, acercándose un poco más. Carmen suspiró y acarició el cabello de su nieta. Todo a su tiempo, libélula. Cuando crezcas, entenderás, la vida no es blanco o negro. Hay nudos tan enredados que da miedo deshacerlos. Tiras de un hilo, y se deshace todo el tejido. Afuera, el viento de octubre susurraba, arrancando las últimas hojas de los manzanos. En el patio, León aulló con inquietud, como si sintiera que algo estaba por cambiar.
Dentro de la vieja casa que había guardado el calor de 3 generaciones, una niña de mirada clara observaba el fuego en la estufa y pensaba en el padre cuyo rostro jamás había visto. El dolor llegó de pronto agudo e implacable. Dolores se quedó congelada sobre los documentos contables, aferrándose al borde del escritorio con agonía. «Dolores, ¿qué te pasa?», preguntó Valentina, la jefa de enfermeras, preocupada. «Estás pálida como una sábana». «No es nada, ya pasará», susurró Dolores, rebuscando a tientas en un cajón una botella de pastillas. Llevaba años luchando con la úlcera. Los medicamentos y una dieta estricta normalmente la mantenían a raya, pero últimamente los ataques se habían vuelto más frecuentes. El hospital provincial, donde trabajaba como jefa de contabilidad, zumbaba como una colmena: fin de mes, informes por entregar, nuevas normativas de la oficina regional. «Ya pasará, ¿eh?». Valentina levantó las manos, frustrada. «Ayer te vi dándole tu almuerzo a Vera, la del laboratorio. ¿Cuándo fue la última vez que comiste tú algo?». Dolores intentó sonreír, pero su rostro se volvió aún más pálido. La vista se le nubló y lo último que oyó fue el grito de Valentina. «Tamara, trae la camilla. Ahora». «Mamá, hoy saqué un 10 en álgebra», dijo Evelina, sentada al lado de la cama del hospital. «Y también en literatura. Estamos leyendo Don Quijote». Di una respuesta tan buena sobre Dulcinea que la señora María me felicitó delante de toda la clase. Dolores yacía inmóvil, con el rostro pálido y un tinte azulado. El suero goteaba rítmicamente, marcando los segundos. Habían pasado 3 días desde la cirugía de emergencia, pero su estado seguía siendo grave: úlcera perforada, peritonitis, SOC. «¿Te vas a poner bien, sí?». La voz de Evelina temblaba. «La abuela hizo tu borsch favorito, sin repollo, para que no te irrite el estómago. Te llevaremos a casa pronto, y todo va a estar bien». Su madre abrió los ojos lentamente. Nublada por el dolor y los medicamentos, su mirada luchaba por enfocarse en su hija. «Evelinka», susurró Dolores débilmente, «mi rayito de sol». «Mamá». Evelina le apretó suavemente la mano frágil. «Escucha a tu abuela, es sabia. Y recuerda, te amo. Mucho». De repente, el monitor emitió un pitido agudo y alarmante. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y una enfermera empujó con rapidez a Evelina hacia el pasillo. «Siéntate aquí y no estorbes», ordenó antes de desaparecer dentro. Evelina se recostó contra la pared. El pasillo, con su pintura descascarada de la era socialista, luces tenues y el olor punzante a desinfectante, de pronto le pareció interminable. Personas con batas blancas se movían en cámara lenta. Alguien gritaba pidiendo al equipo de reanimación. En la banca de enfrente estaba sentada la abuela Carmen, moviendo los dedos mecánicamente sobre un rosario heredado de su madre, la curandera del pueblo. Sus labios se movían en un rezo silencioso. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó Evelina, con el estómago encogido de miedo. Carmen solo apretó más fuerte el rosario. «Reza, niña. Solo la oración puede ayudar ahora». La lluvia caía como una pared sólida, como si el cielo llorara junto a las personas reunidas en el cementerio del pueblo. Evelina permanecía inmóvil, sin sentir el frío, sin notar la ropa mojada pegada a su cuerpo. Siluetas borrosas pasaban ante sus ojos: vecinos, compañeros de trabajo de su madre, compañeros de clase. «Nuestras condolencias», decían las personas, estrechando su mano. Evelina asentía, sin comprender realmente el significado de esas palabras. ¿Cómo podía aceptar que su madre se había ido? ¿Cómo hacer las paces con el hecho de que nunca más escucharía su voz ni sentiría el calor de sus manos? La abuela permanecía a su lado, pequeña y erguida como una vara. No lloraba ya, no le quedaban lágrimas. «Ahora los ángeles la cuidan», dijo en voz baja, una vez que los dolientes se marcharon y la tumba quedó cubierta de flores y coronas. «Y nosotras debemos ser fuertes. Por ella». De regreso en casa, una mesa conmemorativa las esperaba. Los vecinos habían traído lo que podían, los tiempos habían cambiado, pero las tradiciones se mantenían. Beatriz Rollo, la exsecretaria de la alcaldía y ahora la jubilada más activa del pueblo, dirigía la cocina como una general, organizando los platos y asegurándose de que todo se hiciera correctamente. «Pon la cutia en el rincón rojo», indicó, «y enciende una vela». Esa noche, cuando todos se fueron y la casa se sumió en un silencio pesado, Evelina se metió en la cama de su madre. La almohada aún olía débilmente a su perfume barato, pero familiar y reconfortante.
Abrazó una fotografía contra su pecho, enmarcada en simple madera, la única donde su madre aparecía joven y feliz, con el cabello suelto y una sonrisa radiante. Mamá, susurró Evelina en la oscuridad, ¿a dónde voy ahora, sin ti? Llegaron una semana después del funeral. Una mujer con traje gris y un joven con una carpeta llena de documentos. Se presentaron como representantes de los servicios de bienestar social. Necesitamos evaluar las condiciones de vida de la menor Evelina Paz, dijo la mujer, con una mirada aguda que recorrió la sala. Dado el fallecimiento de la madre y la ausencia del padre, la menor se considera en un entorno potencialmente de riesgo. ¿Cómo que de riesgo?, exclamó Carmen. Soy su abuela. He vivido aquí toda mi vida, crié a mis propios hijos y ahora a mi nieta. Según la nueva legislación, respondió secamente el hombre, revisando su documentación. Una persona mayor de 75 años no puede ser designada tutora de un menor sin una resolución especial de los servicios de protección infantil. Cumplí 76 en agosto, dijo Carmen en voz baja, casi aturdida. Pero todavía soy fuerte, no estoy enferma. Zona rural, falta de calefacción central y de instalaciones sanitarias, distancia respecto a centros educativos, continuó la mujer, tomando notas en su agenda. ¿Cuál es su ingreso, señora Paz? Una pensión. 800 euros, respondió la abuela, empezando a entender hacia dónde se dirigía esa conversación. ¿Y espera criar a una adolescente con ese ingreso? La inspectora frunció los labios con escepticismo. ¿Proveerle comida, ropa, útiles escolares? Tenemos una pequeña granja, dijo la abuela, enderezando los hombros. Un huerto, gallinas, hasta una cabra. No pasaremos hambre. Según el Código de Protección Infantil, recitó el hombre con tono burocrático, la situación financiera del tutor debe permitir un nivel de consumo estándar para el dependiente. En este caso, ¿qué quieren de nosotras?, interrumpió Carmen. En interés del bienestar de la menor, recomendamos su colocación temporal en un centro estatal, dijo la mujer, hasta que se pueda revisar legalmente la tutela o se encuentre una familia de acogida. Evelina apareció en la puerta de la cocina. Había escuchado todo y ahora sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. No me voy a ir a ningún lado, gritó, corriendo hacia su abuela. Esta es mi casa. Actuamos únicamente por el bien de la menor, repitió la inspectora, aunque un atisbo de duda cruzó su voz. Según el protocolo. Al diablo con su protocolo, tronó una voz grave desde la entrada. Beatriz Rollo estaba allí, imponente como una valquiria a pesar de sus 67 años. Detrás de ella se agrupaban varios vecinos. ¿Ahora vienen a arrancar a los niños de sus familias en nombre de sus nuevas leyes? Avanzó decidida hacia los atónitos funcionarios. Permítanme explicarles algunas cosas sobre sus reglamentos. Trabajé en la alcaldía durante 30 años. Me sé todas las leyes de memoria. El joven comenzó a hojear nerviosamente su carpeta. Según el artículo sobre protección infantil. Y según el artículo sobre los derechos del niño, lo interrumpió Beatriz con firmeza, un niño tiene derecho a vivir y ser criado en una familia. Y nosotros, los vecinos de Piedra Blanca, asumimos públicamente la responsabilidad del cuidado de Evelina Paz. Yo misma visitaré a esta familia todos los días y brindaré toda la ayuda necesaria. Los funcionarios intercambiaron miradas incómodas. Eso no forma parte del procedimiento oficial, murmuró la mujer. Pero si forma parte de la decencia humana, replicó Beatriz sin titubear. Ahora, tengan la amabilidad de salir del hogar de una familia en duelo. Y sepan esto, mañana mismo le escribiré al presidente de la comunidad autónoma. Mi sobrina trabaja en su administración. Cuando la puerta se cerró tras los inspectores, Carmen se dejó caer en una silla. Gracias, Beatriz, dijo en voz baja, pero no se van a rendir. Ya veremos, respondió Beatriz, rodeando con el brazo los hombros encorvados de Evelina. Lo importante es que estamos unidas. Esa noche, Evelina no pudo dormir. Yacía en la cama, escuchando los susurros provenientes de la otra habitación, la abuela y Beatriz, discutiendo en voz baja, con tono urgente. De vez en cuando alcanzaba a oír fragmentos: centro juvenil en la capital, nueva ley, contactos en la administración. Apretó la fotografía de su madre con fuerza contra el pecho. Apenas una semana atrás, su mundo era seguro y familiar. Ahora se desmoronaba bajo sus pies como en un terremoto, sin una cuerda a la cual aferrarse. Esto es solo temporal, mi libélula, susurró la abuela, abrazándola con fuerza. Lo voy a arreglar. Solo aguanta un poco.
La furgoneta gris con el letrero de servicios sociales esperaba en la entrada. El conductor tocó la bocina con impaciencia. Los vecinos se habían reunido, algunos llorando, otros murmurando con rabia, pero ninguno con poder para detener lo que ocurría. Señora Paz, es hora, dijo la misma mujer del traje gris, con una voz tan apagada como su ropa. Ya le dimos tiempo para despedirse. Beatriz, de pie al lado de Carmen, le apretó la mano con firmeza. La visitaré cada semana, dijo con determinación. Y a ti también, Carmen. Evelina subió a la furgoneta, abrazando su mochila contra el pecho. Dentro llevaba lo esencial, una muda de ropa, libros escolares y la foto de su madre. El vehículo arrancó, alejándola del único hogar que había conocido. El Centro Esperanza para Menores se encontraba en las afueras de la capital regional. Un edificio de 2 plantas hecho de ladrillo amarillo, construido con un estilo europeo. Lo rodeaba una verja ordenada, y justo detrás había un parque infantil, columpios y toboganes. Casi parecía una escuela común. Casi. Si no fuera por el cartel en la entrada. Bienvenida a Esperanza, sonrió la joven empleada que las recibió en el vestíbulo. Me llamo Anna. Seré tu orientadora. Evelina asintió en silencio, mirando a su alrededor. Dentro, el aire olía a pintura fresca y comida institucional. Niños de varias edades se movían con prisa por el pasillo, todos vestidos con el mismo uniforme, pantalones o faldas azul marino, camisas celestes. Déjame mostrarte tu habitación, continuó Anna. Vivirás con otras 3 chicas de tu edad. Son buenas, no te preocupes. Quiero irme a casa, susurró Evelina. Anna dudó un momento. ¿Sabes? Este lugar también puede ser bueno. Tenemos sala de informática, biblioteca. Muchos niños sueñan con entrar aquí. Pues yo no, respondió Evelina, obstinada. La primera noche en el centro se sintió interminable. Evelina yacía en una cama institucional angosta, escuchando la respiración de 3 niñas desconocidas, llorando en silencio contra la almohada. Alguien roncaba detrás de la pared. En algún lugar lejano, un niño pequeño sollozaba. Oye, chica nueva, susurró una voz desde la cama de al lado. No llores. Todos lloramos la primera noche. Evelina se quedó quieta, secándose las lágrimas con la manga del pijama. Soy Esther, continuó el susurro. Estefanía, oficialmente. ¿Cómo te llamas? Evelina, respondió la niña en voz baja. Nombre bonito. Suena como sacado de un libro. ¿Tus padres te lo pusieron por alguien? No lo sé. Nunca conocí a mi papá, y mi mamá murió. Pausa. Ya veo, dijo finalmente Estefanía. Yo tampoco tengo a nadie. Estoy aquí desde que tenía 3 años. Pero sobrevivimos. Duerme. Mañana será un día largo. Estefanía Montero resultó ser un verdadero regalo del destino. Alta, segura de sí misma, con el cabello corto y unos ojos grises penetrantes, la chica de 13 años tomó a Evelina bajo su ala desde el primer día. Mira, le explicó, guiándola por los pasillos del centro, esta es la cafetería. Desayuno a las 8, comida a la 1, cena a las 6. Nada de llegar tarde, la señora Claudia es muy estricta con sus reglas. Claudia Alegre, la directora de Esperanza, era una mujer corpulenta con una mirada perpetuamente cansada. Su rostro grisáceo rara vez mostraba emoción, y cuando daba órdenes, su voz rechinaba como una puerta sin aceite. No es mala, susurró Estefanía mientras pasaban junto a la oficina de la directora, solo está quemada. 20 años en el sistema, no es poca cosa. La vida en el centro seguía una rutina estricta, despertador, ejercicios matutinos, escuela cercana, talleres, hora de estudio supervisada, luces apagadas. Casi no había tiempo libre y por eso, Evelina estaba agradecida. Cuanto más ocupada estaba, menos tiempo tenía para extrañar su hogar. Pero a veces, especialmente por las noches, la nostalgia golpeaba tan fuerte que dolía físicamente. En esos momentos, Evelina sacaba la fotografía de su madre y le susurraba sus alegrías y penas, como si llevara un diario. Mañana viene la abuela, le dijo a la foto en una fría noche de diciembre. Beatriz la trae en el SEAT. Prometieron pastelitos. ¿Y tu bufanda favorita, te acuerdas? La azul con el dibujito. La voy a cuidar, mamá. Abuela, gritó Evelina, corriendo hacia Carmen, que acababa de aparecer en la puerta de la sala de visitas. La anciana se veía visiblemente más frágil, el pañuelo negro en la cabeza solo acentuaba la palidez de su rostro. Pero sus ojos seguían siendo agudos y firmes.
Mi pequeña libélula, susurró la abuela, apretando a su nieta contra su pecho. ¿Cómo lo llevas? ¿Te tratan bien? Todo bien, respondió Evelina rápidamente. Me va bien en la escuela, hasta me dieron un diploma al mérito. ¿Y tú? ¿La casa? ¿León? Los vecinos se quedaron con León, suspiró Carmen. ¿Y la casa? Casi no estoy allí. Hace demasiado frío para calentarla yo sola. Estoy quedándome con Beatriz por ahora. Pasaron toda la hora hablando. La abuela compartió noticias del pueblo, preguntó por las clases y le dio a Evelina pastelitos de repollo que había traído consigo. Abuela, ¿cuándo me vas a llevar a casa?, preguntó Evelina cuando la visita llegaba a su fin. Carmen desvió la mirada. Todo saldrá bien, cariño. Beatriz está trabajando en ello. Le escribió a un diputado. Dice que están revisando la ley en la comunidad autónoma. Mientras la abuela se alejaba, Evelina sintió de pronto que la estaba viendo por última vez. La sensación fue tan fuerte que le cortó la respiración. Abuela, llamó. Te quiero. Carmen se volvió, y sus ojos brillaban con lágrimas. Y yo te quiero a ti, mi libélula, más que a la vida. Ese invierno fue duro. La escarcha cubría la tierra y las ventiscas sepultaban los caminos. Beatriz venía sola ahora, trayendo pequeños regalos y cartas de la abuela escritas con letra grande y cuidadosa. Carmen está un poco indispuesta, explicaba, evitando la mirada de Evelina. En primavera vendrá, seguro. Pero a finales de enero, con una tormenta de nieve azotando por segundo día consecutivo, Evelina fue llamada a la oficina de la directora. Dentro la esperaba Beatriz, inusualmente callada, con una expresión apagada. Siéntate, niña, dijo Claudia con suavidad. Tenemos malas noticias. Esa noche, Evelina no lloró. Las lágrimas no salían. Yacía mirando al techo, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. El último hilo que la unía a la vida que una vez conoció. Neumonía, susurró Esther, sentándose a su lado y acariciándole el cabello. En los mayores avanza rápido. Pero no sufrió, eso es lo importante. Ni siquiera podré ir al funeral, murmuró Evelina con voz hueca, por la tormenta de nieve. Beatriz se encargará de todo, dijo Esther con firmeza. Esa mujer es una luchadora. Quería mucho a tu abuela. El tiempo en el centro pasaba de forma extraña. A veces arrastrándose, otras veces volando. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño, y un año escolar se transformó en otro. Evelina creció, estudió, hizo amigas y enemigas. Encontró alegría en las pequeñas cosas y lloró profundamente cada pérdida. La sala de informática, con sus máquinas anticuadas, se convirtió en su refugio. Allí, en el mundo de los datos y el descubrimiento, Evelina se sentía libre. Internet, aunque dolorosamente lento, le abría un universo entero. Tendrías que haber visto mi cara la primera vez que entré a una sala de chat, se reía Esther, observando cómo Evelina aprendía nuevos programas. Pensé que estaba hablando con fantasmas. Esther cursaba su último año en el Instituto de Formación Profesional y soñaba con ir a la universidad para estudiar economía. Soñaba con tener su propio negocio, con construir una vida hermosa, con demostrar que los chicos del sistema también podían triunfar. Ya verás, le decía a menudo a Evelina, hojeando revistas brillantes. En 5 años tendré mi propia empresa. Y en 10, una cadena de tiendas. Te contrataré, si quieres. Evelina sonreía, pero en el fondo, soñaba con otra cosa. Un hogar, una familia, un lugar donde finalmente pudiera echar raíces. Destacaba en la escuela, especialmente en las ciencias exactas. Esther solía bromear diciendo que sería una programadora brillante o una contadora como su madre. 2 veces al año, llevaban a los niños a un antiguo campamento de verano junto al río. Allí, lejos de las paredes institucionales, Evelina se sentía casi feliz. Especialmente por las noches, cuando ella y Esther se sentaban a la orilla, contemplando las estrellas. ¿Sabes?, dijo Estefanía pensativa una noche, a veces creo que somos como las estrellas. Parece que estamos solas, pero en realidad estamos conectadas por hilos invisibles. Una constelación del destino, ¿sabes? Evelina lo entendía. Tras perder a todos los que amaba, había aprendido a valorar esas nuevas conexiones frágiles, pero reales. En mayo de 2011, cuando las lilas en flor llenaban el aire con su dulce aroma, Esther aprobó su examen final en el instituto. Delante de ella se abría la libertad y la vida por su cuenta. Te escribiré todas las semanas, le prometió a Evelina,
metiendo sus pocas pertenencias en una bolsa desgastada. Y vendré a visitarte siempre que pueda. Y yo te estaré esperando, respondió Evelina en voz baja, haciendo todo lo posible por ocultar cuánto le dolía despedirse. Se quedaron frente al portón de Esperanza, separándose. Por primera vez en años, Esther parecía insegura. Oye, Renacuaja, dijo al fin, abrazando a Evelina con fuerza. Recuerda, pase lo que pase, saldrás adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Evelina asintió, tragándose las lágrimas. A los 16 años, ya había soportado tantas pérdidas que una más apenas parecía importar. Pero cuando el autobús que llevaba a Esther desapareció por el camino, Evelina se quedó mucho tiempo parada junto al portón, mirándolo alejarse. Ahora sí estaba realmente sola. Huérfana total, hija de nadie, en un hogar estatal con un nombre que significaba esperanza. 2 años más hasta la mayoría de edad. 2 años más hasta la libertad. Y más allá del horizonte en algún lugar la esperaba una vida adulta desconocida, para la cual ninguna de ellas estaba verdaderamente preparada. Saldrás adelante, repitió las palabras de Esther en voz baja mientras se daba la vuelta y regresaba lentamente al edificio que nunca llegó a sentirse como su hogar. Paz, Evelina, anunció solemnemente Claudia, entregándole una carpeta delgada. Felicidades por alcanzar la mayoría de edad. Y por graduarte de nuestra institución. El salón de actos de Esperanza, decorado con guirnaldas de papel y globos, tenía la modesta solemnidad de una despedida oficial. Detrás de la directora colgaba una pancarta que decía, «Buen camino». Gracias, dijo Evelina, recibiendo la carpeta e intentando no mostrar su decepción. Dentro había su diploma de bachillerato, su partida de nacimiento, su historial médico, un certificado que confirmaba su derecho a recibir ayuda estatal como egresada del centro y un juego de llaves para una habitación en la residencia de la fábrica textil donde se le había asignado trabajo. Costurera, 4ª categoría, recitó Claudia con tono monocorde. Una buena profesión, sólida. Si sabes trabajar con las manos, nunca pasarás hambre. Evelina asintió, tragando el nudo en la garganta. Durante 6 años había soñado con la universidad, con la facultad de informática. Había ganado concursos de matemáticas y tecnología una y otra vez. Pero a los chicos de instituciones como la suya raramente se les daba ese tipo de futuro. Su camino era otro, más corto, más recto, sin ascensos. Sí, gracias por todo, repitió, dirigiéndose a la salida, donde un autobús oficial esperaba para llevar a los graduados a los dormitorios y alojamientos asignados. La cálida tarde de junio envolvía la ciudad en luces, escaparates, faroles, un resplandor de verano. Evelina se sentó en el banco duro del autobús, abrazando la mochila que contenía todo lo que poseía, y miró por la ventana hacia la vida desconocida que la esperaba. Hemos llegado, anunció el conductor, deteniéndose frente a un edificio gris de 5 pisos en las afueras de la ciudad. Dormitorio de la fábrica textil Aurora. La fábrica polvorienta, ruidosa, llena de hileras de máquinas industriales, recibió a Evelina con un ruido indiferente. Mujeres de distintas edades, encorvadas sobre sus puestos, le lanzaron una rápida mirada antes de volver a su trabajo. Ve con la jefa de taller, murmuró una mujer mayor, con ojos cansados. Ella te explicará todo. El día se hizo interminable. El zumbido monótono de las máquinas, el parpadeo de las agujas, el calor pegajoso, el olor a tela y sudor. En 8 horas, Evelina cosió 10 bolsillos idénticos para pantalones de uniforme. Su primer lote de prueba. La cuota es de 40 al día, explicó la supervisora de turno. Pero como aún estás empezando, por ahora está bien. Esa tarde, de regreso en la pequeña habitación del dormitorio que compartía con 2 mujeres de mediana edad, Evelina se desplomó sobre su estrecha litera. Alguien gritaba en el pasillo, carcajadas borrachas resonaban desde la habitación contigua. Y así pasó una semana, luego otra, un mes. Logró alcanzar la cuota de producción, pero cada día su espíritu protestaba con más fuerza contra la rutina gris y sin alma. Entonces, como una cuerda lanzada en aguas tormentosas, llegó una carta de Esther. Renacuaja, aunque ya no eres tanto una renacuaja, sino toda una señorita. Encontré un trabajo para ti. ¿Recuerdas a María del grupo de mayores? Su hermano está en recursos humanos de una empresa de informática que se llama Era Digital. Necesitan una recepcionista. Pagan el doble de lo que ganas en la fábrica. Detalles en persona. Besos, tu Esther.
2 días después, se encontraron en un modesto café del centro. Estefanía estaba deslumbrante vestida con un traje de oficina elegante, tamborileando con uñas largas y bien cuidadas sobre la mesa. Su cabello, antes corto, ahora lucía una melena tipo bob impecable, y la seguridad con la que se movía la convertía en toda una mujer de negocios. Aquí le dijo, entregándole una tarjeta de presentación. La entrevista es mañana a las 10. Ya hablé con Marcos, el de Recursos Humanos. Te está esperando. Pero no sé nada sobre ser recepcionista, dijo Evelina con inseguridad. Lo único que sé es coser. ¿Tonterías? La interrumpió Esther con un gesto. Solo necesitas conocimientos básicos de informática y eso ya lo tienes. El resto te lo enseñarán. Ah, y otra cosa. Le echó una mirada rápida y crítica a la ropa sencilla de Evelina. Mañana vas a ponerte algo mío. Ven, vamos a buscar algo apropiado para oficina. El centro empresarial Platinum brillaba con vidrio y cromo, destacando entre los edificios más antiguos de la ciudad. Vestida con un traje entallado de Esther un poco grande, pero aún así profesional, Evelina subió en el ascensor hasta el piso 12 con el corazón palpitando con fuerza. Las oficinas de Era Digital la recibieron con aire acondicionado fresco, alfombras suaves y el rico aroma de café caro. Jóvenes profesionales se movían por allí con iPhones y tabletas, conversando en voz baja. Paz. Un hombre alto, de unos 30 años, con barba prolijamente recortada, llamó su nombre. Soy Marcos. Ven, te mostraré tu escritorio. La entrevista resultó ser una formalidad. Marcos hojeó sus documentos, le hizo unas cuantas preguntas rápidas sobre informática y asintió. Estefanía dio buenas referencias sobre ti. Para mí, eso es suficiente. Empiezas el lunes. Sueldo inicial, 2.000 euros, más bonificaciones trimestrales. 2.000 euros. El doble de lo que ganaba en la fábrica. Suficiente para salir del dormitorio y empezar a ahorrar para estudiar. Gracias, dijo Evelina con un suspiro. No los voy a decepcionar. Trabajar en Era Digital era otro mundo comparado con la fábrica. Desde su asiento en la recepción, Evelina saludaba a los visitantes, contestaba llamadas y gestionaba la correspondencia. Sus compañeros jóvenes, en su mayoría, recién graduados, eran amables y siempre estaban dispuestos a ayudar. En menos de un mes, logró alquilar una pequeña habitación en un piso compartido propiedad de una maestra jubilada. Era el comienzo de su vida independiente, difícil, pero llena de esperanza. Lo estás haciendo muy bien, le dijo Marcos un día, mientras revisaba sus informes. Quizá ya sea hora de darte algo más desafiante que el trabajo básico de recepción. Así fue como se convirtió en asistente del departamento de ventas y su sueldo subió a 3.000 euros. Día a día, Evelina se sumergía más y más en el mundo de la informática, absorbiendo conocimientos como una esponja. Y entonces, un día, Eduardo Conde apareció en su vida. Entró en la oficina como un torbellino alto, elegante, con el cabello oscuro despeinado y unos ojos marrones agudos y observadores. Subdirector del departamento de desarrollo. El chico de oro de la empresa. Y el hijo de un alto funcionario del gobierno. ¿Nueva por aquí?, preguntó Eduardo, deteniéndose junto a su escritorio. ¿Cuánto llevas con nosotros? 3 meses, respondió Evelina, intentando mantenerse profesional, aunque el corazón se le había acelerado de golpe. Pásate por mi departamento esta tarde. Tengo un proyecto que podría interesarte. Sonrió, y luego desapareció tras una puerta de cristal. Evelina llamó de inmediato a Esther, quien silbó al otro lado del teléfono. ¿Eduardo Conde? ¿En serio? Cuidado, renacuaja. Es guapo, sí, pero cambia de novia como de calcetines. ¿Quién ha hablado de romance?, protestó Evelina. Solo mencionó algo de trabajo. Ajá, bufó Esther. Ya me contarás más tarde de qué trabajo se trataba. El trabajo resultó ser la organización de la presentación de lanzamiento de un nuevo software. Al parecer, Eduardo había notado sus informes bien presentados y decidió que alguien con ese nivel de atención al detalle podía encargarse de un evento importante. Trabajaban hasta tarde en la oficina, pidiendo pizza y repasando cada aspecto del lanzamiento. Eduardo era exigente, pero sabía reconocer un buen trabajo. Poco a poco, su relación profesional se volvió más cálida, más cercana. «Eres increíble», le dijo una noche, mientras terminaban de trabajar cerca de la medianoche. «Cuéntame sobre ti. ¿Dónde estudiaste?
¿De dónde salió alguien como tú? Evelina dudó. Normalmente no hablaba de su pasado en el sistema de acogida. Pero Eduardo le inspiraba confianza, así que se lo contó brevemente, sin lástima, limitándose a relatar los hechos. Para su sorpresa, él no reaccionó con incomodidad ni con lástima. Así que te hiciste a ti misma, dijo, pensativo. Eso es mucho más admirable que tener los contactos de papá o el dinero de mamá. Aquella noche, la acompañó a casa, y la besó por primera vez. Con ternura, pero con decisión. El mundo giró como un carrusel, y Evelina supo que se estaba enamorando, perdida y profundamente. Su romance se desarrolló rápidamente. Restaurantes elegantes, clubes nocturnos, paseos en barco. Eduardo la introdujo en un mundo que ella jamás había conocido. Un mundo de belleza, espontaneidad y riqueza. Nadie va a creer que estoy saliendo con un tipo como él, le confesó un día a Esther. Solo no pierdas la cabeza, le advirtió su amiga. Y no te olvides del trabajo. Los hombres van y vienen. La carrera se queda. Pero ¿cómo no perder la cabeza? Cuando, por primera vez en tu vida, te sientes deseada, amada, especial. Cuando un hombre guapo y exitoso te mira como si fueras un milagro. A finales de agosto, cuando el verano ya comenzaba a desvanecerse, Eduardo la invitó a pasar el fin de semana en una casa de campo de unos amigos suyos. Hubo champán, música, parejas bailando junto a la piscina. Te amo, le susurró, llevándola de la mano hacia una habitación en el segundo piso de la lujosa mansión. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ella le creyó. ¿Cómo no iba a creer en esos ojos brillantes, en esas manos suaves, en esos besos ardientes? Esa noche, no solo le entregó su cuerpo, sino también su corazón, por completo. Una semana después, comenzaron los despidos. Lo siento mucho, Evelina, dijo Marcos, abriendo las manos. Órdenes de arriba. No puedo hacer nada. Ella no entendía. La presentación había sido un éxito, la habían elogiado, incluso le habían prometido un ascenso. ¿Y ahora? ¿La despedían? ¿Eduardo lo sabe?, preguntó. Quizá él pueda. Eduardo está de vacaciones, respondió Marcos, cortante, evitando mirarla a los ojos. En Italia, creo. Vuelve en 2 semanas. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Sus mensajes en redes sociales, sin leer. Como si el hombre que había jurado amarla, simplemente se hubiera desvanecido de su vida. Y entonces, descubrió que estaba embarazada. Lo voy a encontrar, dijo Esther con firmeza cuando Evelina finalmente le contó lo que había pasado. Ese desgraciado no se va a salir con la suya. Pero Eduardo regresó de sus vacaciones por su cuenta, bronceado, relajado, con un reloj nuevo reluciendo en la muñeca. Evelina lo esperó en la entrada del centro empresarial. Tenemos que hablar, dijo, con las rodillas temblándole. Él miró a su alrededor, como asegurándose de que no hubiera caras conocidas observando, y asintió hacia el café de al lado. Estoy embarazada, dijo ella sin rodeos, una vez sentados en una mesa al fondo. 6 semanas. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos, ojos de un desconocido. ¿Y qué quieres?, preguntó tras una pausa. ¿Dinero para un aborto? Quiero tener al bebé, dijo Evelina con firmeza, y pensé que tenías derecho a saberlo. Eduardo empezó a golpear nerviosamente la mesa con los dedos. Mira, dijo al fin, yo no estoy listo para tener hijos. Tengo una carrera, planes. Y además, ¿cómo sé siquiera que es mío? ¿Perdona? Evelina lo miró, incrédula. ¿Tú crees que yo? No estoy diciendo nada, murmuró él, evitando su mirada. Solo digo que no puedo asumir esa responsabilidad. Lo siento. Evelina lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Dónde estaba el hombre tierno y amoroso que la había besado como si fuera la única mujer del mundo? No te estoy pidiendo dinero, dijo en voz baja. Solo quería que lo supieras. Se levantó y caminó hacia la puerta. Él no la llamó. No intentó detenerla. Afuera, caía una lluvia fría de otoño. Evelina vagaba entre los charcos, sin prestar atención a dónde iba. Sin trabajo, casi sin dinero, embarazada, sin futuro a la vista. De pronto se detuvo, golpeada por un pensamiento, agudo y repentino. Había un lugar al que podía ir. Un lugar que había marcado su infancia. Donde estaban enterradas su madre y su abuela. Su aldea, Piedra Blanca. La casa vieja, si aún seguía en pie, podría estar esperándola, como si hubiese estado conteniendo el aliento todo este tiempo. Esa misma tarde, compró un billete de autobús. El camino era áspero, lleno de baches.
El autobús traqueteaba y se tambaleaba. Afuera, desfilaban paisajes otoñales y apagados, campos amarillentos, árboles desnudos, un cielo gris cargado de nieve. Evelina apoyó la frente contra la ventana fría, contemplando los contornos familiares de las colinas. No había estado allí en 6 años, pero cada curva, cada giro tocaba una fibra profunda de reconocimiento en su corazón. «Piedra Blanca», gritó el conductor, frenando junto a un cartel de madera inclinado. «Última parada». Aparte de Evelina, solo otra pasajera bajó, una anciana frágil con una bolsa de cuadros. Miró a la chica con curiosidad. «¿De quién eres tú?», preguntó, entrecerrando los ojos. «¿No eres la nieta de Carmen?». «Sí», respondió Evelina, sorprendida. «¿Y usted es?». «Pilar. Solía ser tu vecina». Le dio a Evelina una larga y calculadora mirada. «¿Dónde has estado?». «La gente decía que el estado te llevó después de que tu abuela falleciera». «Así fue», asintió Evelina. «Pero ahora, he vuelto». Los ojos de Pilar bajaron hacia su figura, notando la leve curva de su vientre. «¿De vuelta?», dijo sin juicio alguno. «Bueno, así es la vida. ¿Vas a quedarte en la casa de tu abuela?». «Si todavía está en pie». «Claro que sí». Pilar hizo un gesto con la mano. ¿Dónde iba a irse? Beatriz le echó un ojo. «Ve con ella primero, tiene las llaves. La casa está cerrada». Caminaron juntas por la calle principal del pueblo. Piedra Blanca había cambiado. Muchas casas estaban tapiadas o en ruinas. Solo aquí y allá quedaban signos de vida. Delgados hilos de humo saliendo de algunas chimeneas, cercas recién pintadas, unas pocas antenas parabólicas en los tejados. «Todos los jóvenes se fueron a la ciudad», suspiró Pilar, como si leyera los pensamientos de Evelina. «Los viejos mueren, las casas quedan vacías. ¿Y la tierra? Fértil, generosa. Pero, ¿quién la quiere ahora?». La casa de Beatriz destacaba entre las demás, sólida, bien cuidada, con techo de chapa nuevo y ventanas con marcos de plástico. «Toca con confianza», la animó Pilar. «Beatriz parece estricta, pero tiene buen corazón. Bueno, cuídate». Y con eso, se marchó apurada. Beatriz abrió la puerta y se quedó congelada en el umbral, con los ojos abiertos de par en par. «¿Evelinka?», jadeó. «Santo Dios, ¿eres tú de verdad?». La anciana la abrazó con fuerza y luego se apartó para mirarla bien. «Estás tan delgada, pero esos ojos son los de tu madre. Entra, entra, no te quedes ahí parada». La casa olía a tartas y té de hierbas. Beatriz sentó a Evelina en la mesa de la cocina, aún sacudiendo la cabeza con asombro. «¿Te quedarás mucho tiempo?», preguntó, sirviéndote en tazas de porcelana con borde dorado. «El orgullo de la casa, un juego de los tiempos del socialismo». «Para siempre», respondió Evelina en voz baja. «Si logro que funcione». Beatriz la observó con atención y luego bajó la mirada hacia su vientre. «Ya veo», asintió. «Bueno, la casa sigue en pie. Hice lo que pude para cuidarla. El techo empezó a gotear hace 2 años, pero lo arreglamos todos», pusieron su granito de arena. «Te estaba esperando». Esa misma tarde, Evelina cruzó el umbral de la casa de su infancia. Dentro, hacía frío y olía a polvo, madera envejecida y un leve moho. Pero las paredes levantadas por su abuelo seguían firmes. El techo no tenía goteras. «Encenderemos la estufa», dijo Beatriz con decisión, mirando a su alrededor. «Y pronto volverá a sentirse como un hogar. Pero tendrás que pedir leña prestada a los vecinos, aquí ya no queda». «Me las arreglaré», respondió Evelina con terquedad. «No es la primera vez. Tomó varios días hacer la casa habitable». Beatriz ayudó en todo lo que pudo, llevó comida, prestó sábanas, y presentó a Evelina con José, un vecino que trajo leña y ayudó a encender la estufa. Por las noches, cuando se quedaba sola, Evelina revisaba las pertenencias que habían dejado su madre y su abuela. Fotografías antiguas, libros, cartas, fragmentos de una vida que le hacía doler el alma. Una tarde, mientras revisaba un baúl viejo de su abuela, encontró un sobre marcado. «Para Evelina, cuando Simer». Dentro había una carta, escrita con la caligrafía angulosa y familiar. «Mi libélula, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que tú ya has crecido. Quiero contarte la verdad que tu madre y yo te ocultamos. Tu padre, Sebastiano Roblesco, no te abandonó. Amaba profundamente a Dolores y quiso casarse con ella cuando supo que estaba embarazada. Pero su padre, Vladimiro Roblesco, un hombre poderoso de Madrid, se opuso. No consideraba que una chica de pueblo fuera una pareja adecuada.
Arregló una transferencia urgente para Sebastián a Madrid, y luego lo mandó al extranjero a estudiar. Sebastián escribió cartas, pero tu abuelo las interceptó. Dolores, orgullosa como era, se negó a ir tras él. Creyó que había elegido a su padre y su carrera. Y cuando naciste, se cerró por completo, no dejando entrar a nadie. No te lo conté antes porque se lo prometí a Dolores. Pero ahora, tienes derecho a saberlo. Tienes un padre y quizás aún te recuerde. Dios te juzgará si decides buscarlo. Pero recuerda, toda persona tiene derecho al perdón si realmente se arrepiente. Que Dios te proteja. Tu abuela, Carmen. Evelina leyó la carta una y otra vez, sin poder creerlo. Toda su vida había pensado que su padre era un traidor que había abandonado a su familia. Y ahora, aquella noche apenas durmió. Se quedó despierta, pensando en la carta, en las palabras de su abuela y en ese hombre al que nunca había conocido, pero cuya sangre corría por sus venas. A finales de noviembre, cayó la primera nieve, cubriendo la tierra con un manto blanco y suave. Ese sábado, con el sol asomando brevemente entre las nubes, Evelina decidió visitar las tumbas de su madre y su abuela. El cementerio del pueblo estaba en una ladera con vista a toda Piedra Blanca. Beatriz le había dado indicaciones precisas. En cuanto entres, ve a la izquierda. Hay un tilo grande. Debajo primero Carmen, y junto a ella, tu madre. Yo cuido las tumbas, no te preocupes. La verja del cementerio chirrió cuando Evelina entró. La nieve recién caída crujía bajo sus botas. La luz del sol danzaba sobre las rejas de hierro forjado y las cruces de metal. El aire estaba impregnado de ese silencio especial que solo se encuentra en los cementerios triste, pero en paz. Divisó de inmediato el tilo y se dirigió hacia él. Pero al acercarse, se detuvo en seco. De pie junto a la tumba con la foto de su madre. Había un hombre, alto, de hombros anchos, con un abrigo de lana fino. No escuchó sus pasos absorto en sus pensamientos. Dolores, susurró el hombre, de pie junto a la tumba. Perdóname, si tan solo lo hubiera sabido. Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás. Evelina dejó escapar el aliento, involuntariamente. El hombre se giró bruscamente. Por un momento, sus miradas se cruzaron y ella sintió un escalofrío. En sus ojos marrones oscuros, casi negros, vio su propio reflejo. Lo siento, murmuró ella, retrocediendo un paso. No quería interrumpir. No, no, dijo él rápidamente. Ya me iba. ¿Eres familia? Su hija, respondió Evelina simplemente, asintiendo hacia la foto en la tumba. El hombre se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos recorrieron su rostro. ¿Evelina? Susurró. Eso es imposible. ¿Sebastián? Repitió ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Él asintió, sin poder hablar. Encontré una carta de mi abuela, dijo Evelina. Escribía sobre ti, sobre lo que pasó. Sebastián dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si temiera que ella desapareciera si se acercaba demasiado rápido. Vengo aquí todos los años, dijo con voz ronca. En su cumpleaños. Me enteré de su muerte por casualidad a través de amigos en común, 3 años después. Vine, y me dijeron que tú estabas en el sistema. ¿Tuviste elección? Preguntó Evelina, sin saber si se refería a él en aquel entonces o a ella misma ahora. La tuve, respondió él con seriedad. Siempre hay elección. Y elegí mal. He vivido con eso desde entonces. Se quedaron allí, frente a frente. Padre e hija, separados por años y circunstancias, pero unidos por hilos invisibles de sangre. Me gustaría. Empezó Sebastián, pero se detuvo. Si me lo permites. Si estás dispuesta. Me gustaría conocerte. Empezar de nuevo. Evelina miró hacia las tumbas, la de su madre, la de su abuela, como si buscara en ellas algún consejo. La nieve brillaba al sol. El aire helado hacía que cada sonido fuera más nítido, cada aliento más sagrado. Estoy viviendo en nuestra antigua casa, dijo al fin. Si quieres, puedes pasar esta noche. Increíble, Beatriz negó con la cabeza más tarde, cuando Evelina le contó lo sucedido. Después de tantos años. ¿Lo conocías? Preguntó Evelina. Claro que lo conocía, bufó la anciana. Todo el pueblo conocía esa historia. Un joven ingeniero de Madrid, guapo, inteligente, enviado aquí para inspeccionar la fábrica local. Y nuestra Dolores, modesta, pero con carácter. Se vieron y fue eso. Amor a primera vista, como en las novelas. Se detuvo, su voz suavizada por el recuerdo.
Y luego vino su padre, Vladimiro Oroblesco, director de algún instituto en Madrid, poderoso, controlador. Se decía que tenía contactos en las altas esferas. Se llevó a su hijo, y poco después, Dolores se enteró de que estaba embarazada. Ella era demasiado orgullosa para ir tras él. Quizás no debería haberlo sido. Evelina pensó en el rostro de su padre, en sus ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. ¿Tú crees que de verdad quiere una relación? ¿Una segunda oportunidad? No lo sé, niña, suspiró Beatriz. El corazón humano es un misterio, pero merece una oportunidad. No por él, sino por ti. Esa noche, mientras se encendían las luces del pueblo, alguien llamó a la puerta. Sebastián estaba en el umbral, con bolsas de comestibles y algunos paquetes envueltos. ¿Puedo pasar?, preguntó, con duda. Pensé que quizá necesitarías algunas cosas. Pasa, dijo Evelina, haciéndose a un lado. Sebastián se detuvo en el umbral, contemplando la habitación con una mirada lejana. Nada ha cambiado aquí, murmuró. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Hablaron hasta entrada la noche. Sebastián le contó sobre su vida en Madrid, sobre su trabajo como ingeniero en una importante empresa constructora, sobre cómo su padre prácticamente lo había obligado a marcharse. Él creía que hacía lo correcto, dijo Sebastián con una sonrisa amarga. Protegerme de un matrimonio inadecuado, asegurar mi futuro. Pero al final, destruyó 3 vidas. Evelina le habló de su infancia en el sistema de acogida, de su trabajo en la empresa de informática y, tras una pausa, de su embarazo y la traición de Eduardo, el padre del niño. No quiso hacerse responsable, dijo en voz baja, bajando la mirada. Sebastián suspiró profundamente. La ironía, murmuró. La historia repitiéndose. Se quedaron en silencio, observando las llamas titilar en la estufa. Quiero ayudar, dijo Sebastián al fin. Si me lo permites. Evelina lo miró. ¿Por qué? No me debes nada. Sí te debo, respondió con firmeza. Todos estos años, debí haber estado ahí. Y ahora quiero enmendar lo que todavía pueda. El parto comenzó una mañana lluviosa. Sebastián, que en los últimos meses visitaba Piedra Blanca con frecuencia, llegó en cuanto recibió la llamada y llevó a Evelina a un moderno centro perinatal en la capital provincial. Todo saldrá bien, le aseguró mientras conducían a toda velocidad por la autopista nevada en su todoterreno. He arreglado todo con los mejores médicos. Caminaba de un lado a otro frente a la sala de maternidad, paso tras paso. Cuando por fin la enfermera salió y le dijo que tenía una nieta, Sebastián no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo están?, preguntó refiriéndose tanto a Evelina como al bebé. Ambas están muy bien, sonrió la enfermera. Puede pasar a felicitar a la nueva mamá. Evelina yacía en la cama, pálida pero resplandeciente. A su lado, en una cuna transparente, dormía plácidamente un pequeño bulto envuelto. Felicidades, dijo Sebastián con suavidad al acercarse, como temiendo perturbar una felicidad tan frágil. Es preciosa. La llamaré Dolores, susurró Evelina. Como mi madre. Sebastián asintió, sin poder hablar. Tengo noticias, dijo al fin. Mi padre, tu abuelo, quiere conocerte. Y conocer a su bisnieta. Evelina alzó las cejas, sorprendida. ¿El mismo hombre que impidió que te casaras con mi mamá? Sí, respondió Sebastián. Ha cambiado. Después de la muerte de mi madre, se aisló del mundo, vivió solo. Y cuando se enteró de ti y del bebé, pidió, sinceramente, conocerte. Evelina miró pensativa a su hija dormida. ¿Sabes?, dijo despacio. La abuela Carmen escribió una vez que todo el mundo merece perdón, si se arrepiente de verdad. Creo que tenía razón. Vladimiro Oroblesco estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, alto, con el cabello plateado y el porte de un aristócrata. Pero no se acercó. Su mirada estaba fija en la recién nacida, llena de asombro y ternura. Se parece mucho a ti cuando eras niña, le dijo a su hijo. Los mismos ojos, la misma barbilla. Luego se volvió hacia Evelina. No voy a pedir perdón, dijo con franqueza. Lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no me haya arrepentido. Evelina miró al hombre que había marcado su vida desde las sombras. Siempre lo había imaginado como alguien autoritario, sin corazón, controlador, un hombre que decidía por los demás. Pero el que tenía delante ahora era solo un anciano, desgastado, solitario y marcado por la tristeza. Pase, dijo Evelina, haciéndose a un lado. Sebastián se detuvo en el umbral, contemplando todo a su alrededor.
Nada ha cambiado, murmuró. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Hablaron hasta altas horas de la noche. Sebastián le contó sobre su vida en Madrid, su trabajo como ingeniero en una gran empresa constructora, y cómo su padre lo había obligado a marcharse. Pensaba que hacía lo correcto, dijo Sebastián con una sonrisa amarga. Protegerme de un matrimonio desigual, asegurar mi futuro. En realidad, destruyó 3 vidas. Evelina le habló de su infancia en el centro de acogida, de su trabajo en la empresa de informática y, tras una pausa, de su embarazo y la traición de Eduardo, el padre del niño. Se negó a asumir la responsabilidad, dijo en voz baja, con la mirada baja. Sebastián suspiró. Qué irónico, murmuró. La historia se repite. Se sentaron en silencio, observando las llamas parpadear en la estufa. Quiero ayudarte, dijo Sebastián al fin, si me lo permites. ¿Por qué? No me debes nada. Sí te debo, respondió con firmeza. Debí haber estado contigo todos estos años. Ahora quiero reparar lo que aún se puede reparar. El parto comenzó una mañana lluviosa. Sebastián llevó rápidamente a Evelina a una clínica moderna de maternidad en la capital provincial. Todo va a salir bien, le aseguraba mientras conducían por caminos cubiertos de nieve. He arreglado todo con los mejores médicos. Paseaba de un lado a otro frente a la sala de partos, inquieto. Cuando la comadrona salió y le dijo que tenía una nieta, no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo están?, preguntó, refiriéndose tanto a la madre como a la bebé. Ambas están muy bien, sonrió la comadrona. Puedes pasar a felicitar a la nueva mamá. Evelina estaba pálida pero radiante, acostada en la cama. A su lado, en una cuna transparente, un pequeño bultito dormía plácidamente. Felicidades, susurró Sebastián al entrar. Es hermosa. La llamaré Dolores, dijo Evelina en voz baja, como mi madre. Sebastián asintió, sin palabras. Tengo noticias, dijo después. Mi padre, tu abuelo, quiere conocerte. Y conocer a la bebé. ¿El mismo hombre que te impidió casarte con mi mamá? Sí, asintió Sebastián. Ha cambiado. Después de que mi madre falleció, se apartó de todo. Pero cuando se enteró de ti y de la bebé pidió conocerte. Evelina miró a su hija. ¿Sabes?, dijo pensativa. La abuela Carmen solía decir que todos merecen perdón si realmente se arrepienten de lo que hicieron. Creo que tenía razón. Vladimiro Oroblesco, alto y de cabello plateado, estaba de pie cerca de la ventana de la habitación del hospital, demasiado dudoso para acercarse. Sus ojos, fijos en su bisnieta, estaban llenos de asombro y ternura. Se parece mucho a ti cuando eras niña, le dijo a Sebastián. Los mismos ojos, la misma barbilla. Luego se volvió hacia Evelina. No voy a pedir perdón, dijo directamente. Lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que no ha habido un solo día en que no me haya arrepentido. Evelina miró al hombre cuyas decisiones habían marcado su vida. Durante años lo había imaginado frío, controlador, arrogante. Ahora, solo veía a un anciano cansado, solo y lleno de remordimiento. ¿Sabes?, dijo al fin Evelina. Mi madre siempre decía que lo más importante en la vida es la familia. Pase lo que pase, vayas donde vayas, tus seres queridos son a quienes te aferras. Hizo una pausa, mirando a su hija. Quiero que Dolores tenga una familia de verdad. Con toda su historia, sus fallos, su pasado, sea el que sea. Como si hubiera escuchado su nombre, la bebé se movió y abrió los ojos oscuros, igual que los de su abuelo y su bisabuelo. Mira, sonrió Evelina, ya lo entiende todo. Vladimiro extendió la mano con timidez y tocó la diminuta manita. La bebé le agarró el dedo con fuerza y una sonrisa tímida se dibujó en el rostro del anciano. La vida sigue, dijo Sebastián en voz baja, pase lo que pase. Ese verano, la finca de los Oroblesco a las afueras de Madrid se bañaba de sol y verdor. La luminosa villa de piedra y cristal, rodeada por un jardín exuberante, se convirtió en el nuevo hogar de Evelina. Tal vez temporal, pero no ajeno. Mira, Dolores, susurró Evelina, mientras cargaba a su hija de 3 meses hacia la terraza, este será tu jardín. Algún día correrás y jugarás aquí. La bebé entrecerró los ojos por el sol y sonrió, y Evelina sintió como el corazón se le llenaba de alegría. No se parecía en nada a lo que había imaginado cuando regresó a la casa derruida de su abuela en el pueblo. Pero la vida había tomado su propio rumbo. ¿Desayuno? Sebastián apareció en la terraza, alto y delgado, con un toque de canas en las sienes. Consuelo está haciendo panqueques.
Consuelo, la ama de llaves, había recibido a Evelina y al bebé con calidez y discreción siempre presente cuando se la necesitaba y respetuosamente invisible cuando no. Solo voy a cambiar a Dolores, sonrió Evelina. La vida en el campo fluía en paz. Evelina había planeado volver a Piedra Blanca después del hospital, pero Sebastián insistió en que se quedaran hasta el invierno. Al menos hasta la primavera, dijo él. El frío no es lugar para una recién nacida. Durante el desayuno en el comedor bañado por el sol, hablaron sobre los planes del día. Sebastián tenía que ir a Madrid, pero prometió regresar para la cena. Papá me pidió que te avisara que llegará tarde, unas negociaciones importantes, añadió mientras tomaba café. Evelina asintió. Su relación con Vladimiro era complicada. Veía su esfuerzo sincero por reconstruir el vínculo, pero entre ellos aún había mucho dolor. ¿Sabes?, dijo Sebastián, observando a su hija y a su nieta. He soñado con esto toda mi vida. Desayunar juntos. Hablar del día que empieza. Un destello de tristeza cruzó su rostro por los años perdidos, por la familia que pudo haber sido. Todavía tenemos tiempo, respondió Evelina con suavidad. Esa noche, con la bebé dormida en su hermosa habitación decorada con cariño, Evelina escuchó voces en la planta baja. Encontró a Sebastián y Vladimiro inclinados sobre unos planos arquitectónicos. Evelina, llamó Sebastián. Ven, tenemos algo emocionante. Sobre la mesa había planes para restaurar la antigua casa de Piedra Blanca. Pensamos que, empezó Sebastián, pero Vladimiro lo interrumpió con amabilidad. Fue idea mía, dijo, por primera vez con un dejo de timidez. Quiero restaurar la casa de tu abuela, hacerla moderna, cómoda, pero conservar su alma, su historia. Si tú estás de acuerdo, claro. Evelina miró los planos, las formas familiares, pero con nuevas ampliaciones, un tejado renovado, una terraza. Será tu hogar, continuó Vladimiro, tuyo y de Dolores. Sebastián y yo queremos que sea nuestro regalo. Tal vez no cambie el pasado, pero es algo. Evelina sintió que las lágrimas le subían a la garganta. En los últimos meses, había llegado a ver no solo al hombre que una vez destruyó a su familia, sino a alguien más profundo, más humano. Un hombre que había cometido errores. Y ahora, alguien capaz de amar y de redimirse. Gracias, dijo en voz baja. La abuela habría estado feliz. Los meses pasaron volando. La pequeña Dolores ya sostenía la cabeza y exploraba el mundo con curiosidad. Mira a nuestra pequeña chispa, rió Vladimiro, viendo cómo su bisnieta intentaba darse la vuelta, toda mía, terca y decidida. Evelina sonrió, aún asombrada de cómo el que fuera un director imponente se había transformado en un bisabuelo cariñoso. Una tarde cálida, mientras los tres disfrutaban del atardecer en la terraza, Vladimiro tomó la palabra. Evelina, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿has pensado en retomar tus estudios? Ella lo miró con sorpresa. Claro que lo he pensado, pero ahora, con la bebé. Nuestro instituto tiene un programa de educación a distancia, continuó Vladimiro, en colaboración con la universidad, Facultad de Tecnologías de la Información, nada menos. Creo que te vendría bien. Evelina guardó silencio, recordando aquel sueño olvidado de conseguir un título, un sueño que había parecido tan lejano en el centro de acogida. ¿Y Dolores?, preguntó. Ella necesita atención a tiempo completo. ¿Y para qué crees que sirven los abuelos y bisabuelos?, respondió Vladimiro con una media sonrisa, guiñándole un ojo a Sebastián. Él por fin ha tomado vacaciones, y yo. Bueno, la gestión remota no es solo cosa de las startups jóvenes, ¿sabes? Nos las arreglaremos, asintió Sebastián. Te mereces la oportunidad de construir la vida que tú elijas. Evelina los miró a ambos hace tan poco, completos desconocidos, y ahora su familia más cercana, y sintió que algo cálido florecía en su interior. Tantas pérdidas, tanto dolor. Y ahora, por fin, algo ganado. ¿Sabes?, dijo tras un momento. En el centro teníamos una tradición. Cada noche antes de dormir, pedíamos un deseo para el futuro. Yo siempre pedía lo mismo, encontrar a mi familia. Sonrió, mirando a la pequeña Dolores, dormida en su cochecito. Y ahora, ese deseo se ha cumplido. Solo que, la familia que encontré no era la que imaginaba. La familia rara vez lo es, reflexionó Vladimiro. Crece, cambia, está viva. Lo importante es no romper los lazos que nos unen. Hizo una pausa, mirando cómo el cielo se tornaba dorado y carmesí. Y luego, en voz más baja, casi para sí mismo, añadió. Me equivoqué,
hace tantos años. Creí estar protegiendo a mi hijo, pero en realidad, le robé su oportunidad de ser feliz. ¡Qué ironía! Pasé mi vida construyendo caminos y puentes y con una sola decisión, destruí mi propia familia. Pero ahora la estamos reconstruyendo, dijo Sebastián, poniendo una mano sobre el hombro de su padre. Juntos. En algún rincón del jardín, un ruiseñor comenzó a cantar claro y vibrante, como un himno a una nueva vida que florecía a partir de las semillas del pasado. Evelina cerró los ojos, pensó en su madre, en su abuela, en su infancia en Piedra Blanca, en los años en el centro, en los encuentros y las despedidas, en el dolor y la esperanza. Había sido un camino largo el que la había llevado hasta allí, a ese momento, con esas personas. Esto es volver a las raíces, pensó. No a un lugar, sino a un sentimiento, la comprensión de quién eres y de dónde vienes. Y como si respondiera a sus pensamientos, la pequeña Dolores se movió y abrió los ojos oscuros como los de su bisabuelo, curiosos como los de su abuelo, y claros como los de la mujer cuyo nombre llevaba la abuela que nunca conocería, pero cuyo recuerdo viviría para siempre en su nombre. La vida continuaba. Un nuevo capítulo apenas comenzaba. Si la historia de Evelina tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Cada vida guarda una lección que puede significar mucho para alguien más. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias reales de resiliencia, secretos familiares ocultos y la fuerza del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que llegan al alma. Hasta la próxima, en un mundo donde las vidas se entrelazan, las familias caen y se levantan de nuevo, y donde el amor y el perdón son más fuertes que el dolor y la pérdida.